¿no? Sí. En lugar de mirarnos entre nosotros. Bueno, Lo primero que uno se pregunta, lo que se habrá preguntado Manu cuando llegó a la NBA, es qué idea tiene la empresa sobre mí, qué plan de carrera tiene sobre mí. Si yo voy progresando, cómo irá progresando desde mi sueldo hasta mi estatus dentro del equipo. El segundo punto, para mi manera de ver, es si los valores que tiene la empresa están alineados con mis propios valores. Si eso ocurre, será más fácil defender con orgullo la camiseta. Y en tercer lugar, una cuestión exclusivamente humana, pero que tiene una fuerza tremenda. ¿Cómo me tratan a mí los líderes de la empresa? Me respetan, me quieren, me dan confianza. Bueno, todo eso finalmente termina siendo un cóctel muy positivo si uno es capaz de llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y vale para el mundo de la empresa y vale también para el mundo del deporte. Totalmente, lo que decía Jorge es tan real, ¿no? Yo llegué a la NBA siendo un total ignoto. Me había ido muy bien en Europa y todo eso, pero en la NBA tenés que probar ahí, que eso es bueno, ¿no? Y si bien la confianza que depositaban en mí, que decían que tenían, no se plasmaba en minutos todavía, qué sé yo, al fin del primer año yo ya lo notaba en palabras, en acciones, y veía que la idea de franquicia, la conducta, el objetivo a largo plazo, qué tipo de jugadores contrataban, la idea, la forma de manejarse de la franquicia se adaptaba muy bien a mí. Entonces, eso se adaptaba muy bien a mí, yo daba muy buen feedback, era un estado de bienestar mutuo, y lo mismo sucedió con Duncan y Parker cuando llegaron, ¿no? Que fue lo que gestó todo esto. También no hay dos casos iguales. Lo que está muy claro es que ante una situación como la actual, en donde proliferan tantos medios y muchos de ellos informales, alguna estrategia hay que tener. Alguna estrategia hay que tener. Guardiola y Bielsa tienen una estrategia, jamás dan una entrevista. No. Eso es una estrategia. Solo se manifiestan en ruedas de prensa y a partir de ahí los periodistas hacen su juego, pero ellos jamás dan una entrevista personal. Hay otros jugadores que para exprimir la imagen están permanentemente en los medios de comunicación. Estás constantemente al borde de ser echado en una empresa o de meterte en problemas. Si vos no tenés un freno y no controlás tu impulso de escribir cualquier pavada que se te cruce por la cabeza, es realmente un peligro. Hay casos muy notables, ¿sí?, en la NBA, de desubicaciones escritas en mal momento, fotos mal posteadas, que te generan un gran problema, y no solo un problema a vos personal, sino al grupo. Alguien que deschaba algo del vestuario que no tenía que ser comentado, una frase del técnico. Al inicio de Twitter había algunos que tuiteaban en el entretiempo. Era una locura, era demasiado, y ahora de a poquito creo que se va entendiendo, ¿no?, los pros y las contras de las redes sociales, pero lo seguro es que sí, que antes de postear algo tenés que pensarlo 10 veces. Sí. Nunca postear lo primero que se te ocurre. Es decir, cuando uno llega a niveles de fama planetarios, la posibilidad de que uno deforme la personalidad es muy peligrosa. Al final el personaje termina siendo más importante que la persona, y en esa confusión los niveles de contaminación son muy difíciles de soportar, muy difíciles de soportar. Las primeras veces que uno lee o algún comentario, algún reply en Twitter y demás, hiere, duele. Hasta que después empezás a entender el anonimato, que por ahí tenés un montón de gente que te sigue y aprecia, pero hay 5 de 3 millones que deciden atacarte. No pueden tener el mismo valor que los otros. Pero uno le presta atención de entrada. Y porque son los que hacen más ruido, son los que son distintos. Cada vez se ven menos, los entrenadores cada vez están más convencidos de que es necesario negociar con los jugadores. Aquí hay una base en toda relación, y la base tiene que ser siempre argumental.
la orden por sí sola ya no vale, o sea, ya no existen los rebaños, ya existen un grupo de jugadores pensantes con aspiraciones personales a los que hay que convencer, y para eso hay que emplear argumentos, si no es muy difícil que un equipo se movilice. Bueno, el entrenador tiene que tener un sensor para ver de qué manera es capaz de conectar con el estado de ánimo del grupo. Pero también las generaciones se van renovando cada vez a más velocidad. La tecnología es uno de los elementos que está apresurando mucho los tiempos. Y el entrenador no puede ser el mismo ante jugadores que van mutando a medida que avanza el tiempo, ¿no? Hay que tener ahí unos reflejos grandes para que la capacidad de maniobra no se vea condicionado por el capricho del entrenador o por una personalidad demasiado estricta del entrenador. Y la verdad que yo tuve mucha suerte. Tuve entrenadores que todos me entendieron, todos me ayudaron. Creo que también ayudé a la situación en no ser confrontativo, no decir una palabra que después me arrepintiera impulsivamente, sino que si tenía que decir algo, como la misma estrategia que Twitter, digamos, ¿no? Claro. Espero 5, 10, un día, y si lo sigo pensando voy y lo hablo, pero la verdad que nunca me llevé mal con un entrenador. Es más, con todos los que tuve puedo tener una muy amena charla. Muchísimas gracias, Jorge Valdano, Manu Ginóbili, un placer. Gracias a ti. Muchas gracias.